Hola, en este video vamos a hablar de un concepto llamado orden de magnitud. El orden de magnitud nos va a permitir estudiar algunos límites que hasta ahora no podíamos definir, no podíamos determinar con las propiedades que habíamos estudiado para límites, en particular límites cuando x tiende a infinito. Observemos la situación en estos tres casos. Tenemos tres funciones que ya estudiamos. En este caso, la primera función es una función lineal, por ejemplo, la recta y igual a x. En segunda instancia, tenemos la función exponencial y igual a la x. Y por último, tenemos la función logaritmo natural de x. Las tres funciones, en el caso de considerar su comportamiento cuando x toma cada vez valores más grandes, podemos ver que ya sea para la función lineal, para la exponencial y para la logarítmica, las tres funciones cuando x toma cada vez más valores más grandes positiva, la función tiende a infinito. Sin embargo, podemos observar que ese comportamiento, que la función tiende a infinito cuando x toma valores cada vez más grandes positivas, es muy diferente para la recta, para la función exponencial y para la función logarítmica. Podemos ver de una manera intuitiva que quizás la función exponencial tiende a infinito, es decir, crece con más velocidad de lo que crece la recta o la función que es el logaritmo natural de x. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos decir en principio, por ejemplo, del cociente de la función e a la x con el polinomio y igual a x? ¿Podemos decir algo de este cociente? En principio no, mediante las propiedades conocidas del límite no podemos decir nada cuando el numerador en este caso tiende a infinito y el denominador también. La misma situación sucede, por ejemplo, si queremos estudiar qué sucede con este límite. ¿Qué sucede con el cociente cuando, por ejemplo, tenemos en el numerador la función igual a x y en el denominador el logaritmo de x? ¿Podemos decir algo del comportamiento de esta función cuando x toma valores cada vez más grandes positivos? Vamos a observar, en el caso de considerar en principio esta función e a la x sobre x, al menos de manera numérica, si podemos dar alguna respuesta intuitiva de lo que podría llegar a ser el límite de esta función cuando x toma cada vez valores más grandes positivos. Observemos que en esta tabla tenemos en la primera columna los valores de x que se van incrementando, cada vez valores más grandes. En la segunda columna los valores que toman al elevar e a la x, como ven, cada vez valores más grandes, porque efectivamente cuando x tiende a infinito, e a la x sabemos que tiende a infinito. Y por último, en la tercera columna, vemos qué sucede al hacer el cociente de e a la x con x. Si bien los valores son más chicos que al considerar solamente e a la x, porque efectivamente estamos dividiendo por x, que es un valor cada vez más grande, ese cociente sigue creciendo y vemos que intuitivamente podemos decir que este límite, al menos visualizando en esta tabla, el límite cuando x toma valores cada vez más grandes positivos de a la x sobre x, parece que tiende a más infinito. Sin embargo, esta noción numérica está muy lejos de ser una demostración formal. Entonces, vamos a ver efectivamente, vamos a demostrar que esta idea intuitiva que el cociente de e a la x con x tiende a infinito cuando toma x valores cada vez más grandes positivos, se puede demostrar. La idea de esta demostración que vamos a hacer es la siguiente. En principio vamos a acotar la función que queremos estudiar por una función a sub 1 de x para todo x positivo, porque no olvidemos que queremos considerar el límite cuando x tiende a infinito. Y luego vamos a observar que el límite cuando x tiende a infinito de esta función, que hace de cota inferior de nuestra función que queremos estudiar, e a la x sobre x, tiende a infinito cada vez que x toma valores cada vez más grandes positivos. De esa manera, si esta función, que es una cota inferior, tiende a infinito, no va a tener otra alternativa que esta función, que es mucho más grande que ella, que tender a infinito cuando x toma valores cada vez más grandes positivos. Para eso, efectivamente, para construir
esta función, que va a acotar inferiormente a la función que queremos estudiar en su comportamiento cuando x tiende a infinito, vamos a verificar primero que se cumple la siguiente desigualdad. Verifiquemos que e a la x es mayor que el polinomio x más 1 para todo x positivo. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, demostrar que e a la x es mayor que x más 1 para todo x positivo es equivalente a demostrar que e a la x menos 1 es positivo para todo x positivo. Lo único que hicimos en este paso fue pasar el x restando y el 1 restando, entonces queremos demostrar que esta función es positiva para todo x positivo. Efectivamente vamos a llamar a esa función que queremos ver que sea positiva g de x y entonces vamos a estudiar el signo de esta función. Para eso vamos a ver cómo es su derivada. Su derivada, g' de x, al derivar cada uno de los términos que conforman la función g de x, tenemos que la derivada de la exponencial es la exponencial, ella misma, e a la x, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, g' de x es e a la x menos 1, que siempre es positivo para todo x mayor que 0, porque sabemos que para todo x mayor que 0 la función exponencial es mayor que 1. ¿Qué nos dice entonces esto? Si una derivada es positiva para todo x mayor que 0, nos dice entonces que la función g de x es estrictamente creciente para todo x mayor que 0. ¿Y eso entonces qué implica? Que la función g de x va a ser mayor que la función evaluada en el 0. Entonces, ¿quién es g de x? G de x es e a la x menos 1. ¿Quién es g en 0? Es e a la 0 menos 1, que nos da 0. Y entonces, mediante esta desigualdad, corroboramos la demostración que teníamos en mente. Demostrar que la función e a la x menos 1 es positiva para todo x mayor que 0, lo que implica entonces la demostración que estábamos buscando, que la exponencial es mayor que x más 1 para todo x mayor que 0. Ahora con este resultado en mente vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que también e a la x es mayor que x más 1 más un término cuadrático que es x al cuadrado sobre 2 para todo x mayor que 0. Es decir, que queremos entonces demostrar que e a la x menos 1 menos ahora el término cuadrático es positiva, una función positiva, para todo x mayor que 0. Para eso vamos a llamar nuevamente, por ejemplo, h de x, a esta función que queremos estudiar el signo. Tenemos entonces la función h de x, que es e a la x menos 1 menos x al cuadrado sobre 2. Calculamos su derivada. La derivada es e a la x menos 1, la derivada de 1 es 0, menos la derivada de x al cuadrado sobre 2, que es x. Y sabemos, por lo demostrado anteriormente, que esta función es positiva para todo x mayor que 0. Entonces, si la derivada de la función h de x es positiva, lo que decimos es que la función h de x es estrictamente creciente. ¿Y eso qué significa? Que h de x es mayor que h en 0 porque es estrictamente creciente para todo x positivo y h en 0 vale 0 y en consecuencia e a la x menos 1 menos x al cuadrado sobre 2 es mayor que 0, demostrando el resultado que teníamos en mente. Demostrar que a la x entonces es mayor que 1 más x al cuadrado sobre 2 para todo x mayor que 0. Entonces, como x es mayor que 0, podemos dividir esta desigualdad por x sin alterar el signo de la desigualdad porque efectivamente estamos considerando los valores de x positivos. Entonces tenemos que nuestra función e a la x sobre x está acotada inferiormente por esta otra función, el polinomio cuadrático ahora dividido x. Operamos algebraicamente, tenemos entonces que la cota inferior de esta función es 1 sobre x más 1 más x sobre 2. Esta es la función que estábamos buscando a sub 1 de x, donde observamos que el límite cuando x tiende a infinito de esta función a sub 1 de x es infinito.
Vemos entonces que el límite cuando x tiende a infinito de la función que estábamos estudiando de a la x sobre x es mayor, por el signo de la desigualdad, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x más 1 más x sobre 2. ¿Cuál es el límite entonces de esta función que llamamos a sub 1 de x? 1 sobre x tiende a 0, 1 tiende a 1, y x sobre 2, cuando x toma cada vez valores más grandes positivos, tiende a infinito. En consecuencia, el límite de esta función tiende a infinito y esta función, que es superior a ella, evidentemente tiene que tender a infinito también cuando x toma valores cada vez más grandes positivos. En ese sentido, demostramos que el límite cuando x tiende a infinito de a la x sobre x tiende a infinito, es decir, que toma cada vez valores más grandes. ¿Qué decimos entonces de esta conclusión? Lo que decimos que en el infinito e a la x tiene mayor orden de magnitud que x. Aunque ambas funciones por separado tienden a infinito cuando x toma cada vez más valores más grandes positivos, en el cociente es e a la x quien domina el comportamiento en el infinito, tiene mayor orden de magnitud. ¿Cómo anotamos eso en símbolos? Decir que e a la x tiene mayor orden de magnitud en el infinito que x se anota con este doble símbolo de mayor. Bien, ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos el límite de e a la x sobre x al cuadrado? Ahora consideramos el comportamiento de este cociente. El numerador tiende a infinito. El denominador también, por más que ahora es un polinomio al cuadrado, sabemos que tiende a infinito cuando x toma cada vez valores más grandes positivos. ¿Qué vamos a demostrar también? Vamos a demostrar que efectivamente también sucede que e a la x, la función exponencial, tiene mayor orden de magnitud que este polinomio ahora cuadrático que es x al cuadrado. Y en consecuencia, si e a la x tiene mayor orden de magnitud, quiere decir que en el infinito su comportamiento es dominante frente al comportamiento de x al cuadrado y este cociente va a tender a infinito. Ahora bien, para demostrar que este límite es infinito, vamos a realizar la misma demostración solo con una pequeña variante del caso anterior. Vamos a demostrar primero que para todo x positivo, e a la x es mayor que el polinomio 1 más x al cuadrado sobre 2 más ahora un término cúbico x al cubo sobre 6. Es decir, que demostrar esta desigualdad para todo x mayor que 0 es equivalente a demostrar que e a la x menos 1 menos x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 6 es positivo para estos valores de x. Llamamos a esta función q de x, nuevamente analizamos su derivada para ver si podemos establecer alguna conclusión sobre el signo de esta función q de x y vemos que la derivada de q de x es e a la x menos 1 menos x al cuadrado sobre 2. Y ya sabemos por la demostración anterior que esto es una función positiva para todo x mayor que 0. ¿Qué nos dice entonces esto? Si la derivada de una función es positiva para estos valores de x, quiere decir que entonces la función q de x es estrictamente creciente para todo x positivo. Y en consecuencia, el valor de q de x para todo x positivo será mayor al valor en particular de q de 0, que vale 0. Y en consecuencia, hemos demostrado nuestra desigualdad, que e a la x es mayor que 1 más x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 6 para todo x positivo. Nuevamente, como en el caso anterior, teniendo en cuenta que x es positivo, pero en particular también x cuadrado es positivo, podemos dividir esta desigualdad por x al cuadrado de un lado y de otro de la desigualdad sin alterarla, porque x al cuadrado es positivo, y de esa manera tenemos nuestra función acotada inferiormente ahora por otra función 1 más 1 sobre x más un medio más x sobre 6, que al considerar el límite cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. Es decir, que esta función, al ser superior que ella, no va a tener otra alternativa
que para valores cada vez más grandes positivos tienda a más infinito. Bien, análogamente por inducción, pueden encontrar la demostración en el PDF que está asociado a este video, se puede demostrar que en realidad la función exponencial e a la x comparada con cualquier orden de potencia de x, por ejemplo x a la m, con m un número natural, tiende a infinito, es decir, que la función exponencial e a la x tiene mayor orden de magnitud que x a la m para todo m natural. Vamos a ver algunos ejemplos para aplicar este concepto de orden de magnitud. ¿Qué sucede, por ejemplo, si consideramos el límite cuando x tiende a más infinito, es decir, a valores cada vez más grandes positivos, de la función x sobre e a la x? En este caso, sabemos que e a la x tiene mayor orden de magnitud que x, pero está ubicado en el denominador, es decir, que está dividiendo. En consecuencia, podemos escribir esta función de esta manera. Podemos escribir como 1 sobre e a la x sobre x. Y ahora vemos que efectivamente el denominador tiende a infinito, se hace cada vez más grande a través de valores positivos, porque sabemos que la exponencial e a la x tiene mayor orden de magnitud que el polinomio de grado 1 x. En ese sentido, si el denominador toma cada vez valores más grandes, en el cociente se hace cada vez más chico, es decir, que este límite tiende a 0. ¿Qué sucede ahora en el ejemplo 2? Tenemos para analizar el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre raíz de x. En este caso, la exponencial sabemos que tiene un comportamiento que toma cada vez valores más grandes positivos cuando x tiende a infinito, y también la función raíz de x. Pero raíz de x no es un polinomio, es la potencia un medio de x. ¿Podemos utilizar los resultados que conocemos de orden de magnitud para estudiar este límite? Bueno, vemos que efectivamente la función e a la x sobre raíz de x la podemos escribir de esta manera, multiplicando por raíz de x en el numerador y el denominador. Y de esa manera tenemos el límite de un producto de e a la x sobre x, que sabemos por orden de magnitud tiende a más infinito, por la función raíz de x, que también, cuando x toma cada vez valores más grandes positivos, tiende a más infinito. En ese sentido, podemos decir que el límite del producto tiende entonces a más infinito. De esta manera se puede demostrar para cualquier potencia positiva de x, ya sea natural o también racional, que e a la x es mayor que x a la s para cualquier potencia positiva de x. Vamos al tercer ejemplo. ¿Qué sucede ahora si tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, toma valores cada vez más grandes pero negativos, de la función x por e a la x? Vamos a observar qué sucede en cada uno de los factores. El primer factor, x, cuando x tiende a menos infinito, toma valores cada vez más grandes negativos. Y el segundo factor, sabemos que el comportamiento de la función exponencial cuando x toma valores cada vez más grandes negativos tiende a 0. Es decir, que tenemos un límite que tiende a menos infinito y el otro que tiende a 0. No tenemos por ahora una propiedad que pueda respaldar esta situación. Y en este caso, orden de magnitud no podemos utilizar porque en el límite, cuando x tiende a menos infinito, estamos tomando valores negativos. Y vimos en las demostraciones que era considerado que x era positivo. Sin embargo, vemos que con un cambio de variables, vamos a llamar a x menos u, podemos llevar este límite, que en principio es indeterminado, a un límite que nos permitirá el orden de magnitud decidir cuál es su resultado. En este caso vamos a hacer la traducción de este límite que teníamos en x ahora a la nueva variable que llamamos u, que es menos x. X es menos u o u es menos x, es el mismo cambio de variables. En ese sentido, entonces, la función x se traduce en el nuevo cambio de variables como menos u, e a la x nos queda como
e a la menos u. Y ahora vamos a interpretar cómo se transforma u mediante x. Si x tomaba cada vez valores más grandes negativos, ahora u, que es contrario a x, u es menos x, va entonces a tomar valores más grandes positivos. Es decir, que ahora este límite se traduce en la nueva variable como el límite de u tendiendo a más infinito de menos u sobre e a la menos u. Si tenemos en cuenta que e a la menos u significa dividir por la exponencial de u, tenemos entonces para analizar el límite cuando u tiende a infinito de menos u sobre e a la u. Acá sí podemos aplicar orden de magnitud porque la variable toma valores cada vez más grandes positivos. Sabemos que la exponencial tiene mayor orden de magnitud que cualquier polinomio, en particular el polinomio de grado 1, y por orden de magnitud, como el que tiene mayor orden de magnitud está en el denominador, este límite tiende a 0. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a considerar el límite de 2 a la x, otra función exponencial. Ya no es la función exponencial de base e, sino la función exponencial de base 2. 2 a la x sobre x. Queremos estudiar el comportamiento cuando x tiende a infinito. Para eso vamos a aprovechar las propiedades que conocemos de la función exponencial y logarítmicas y sabemos que el 2 se puede escribir de forma alternativa como e a la logaritmo natural de 2. Entonces, de forma equivalente tenemos para estudiar ahora el límite de x tendiendo a más infinito de e a la logaritmo natural de 2 a la x sobre x. Parece ser una forma mucho más complicada de escribir esta exponencial, pero nos va a permitir estudiar este tipo ahora de exponencial mediante el orden de magnitud que conocíamos para la exponencial. Porque ahora tenemos entonces el límite cuando x tiende a infinito de e a la x por logaritmo de 2, potencia de potencias se multiplican, sobre x. Ahora hacemos un cambio de variables. Vamos a llamar u a x por logaritmo natural de 2. X por logaritmo natural de 2. Llamamos u. En ese sentido, entonces, el límite que queríamos estudiar es ahora e a la u sobre u por logaritmo de 2. Eso equivale a decir x en el denominador. Y ahora vamos a ver a dónde se acerca u. Bueno, si x tiende a más infinito, como el logaritmo de 2 es un número positivo, la variable u tiende a más infinito. Entonces, este límite que queríamos estudiar en la variable x, ahora lo interpretamos en términos de u como el límite de u tendiendo a más infinito de e a la u sobre u por logaritmo de 2. Este producto de funciones vemos que el primer factor tiende a más infinito. ¿Por qué tiende a más infinito? Porque la exponencial tiene mayor orden de magnitud que el polinomio de grado 1. Y el segundo factor tiende a la constante que es logaritmo de 2, un número positivo. En consecuencia, el límite del producto va a tender a más infinito. Así, de esta manera, podemos también demostrar que podemos decir que cualquier función exponencial, siempre que tenga la base mayor que 1, es decir, en este caso teníamos base 2, que es mayor que 1, tiene mayor orden de magnitud que cualquier potencia positiva de x. ¿Qué sucede ahora si queremos comparar? Vamos a dejar por un momento las exponenciales y queremos comparar qué sucede con este cociente. ¿Qué sucede cuando x toma cada vez valores más grandes positivos para el cociente de x sobre el logaritmo de x? En principio sabemos que el numerador tiende a infinito y el denominador también. Entonces en el cociente tenemos todavía un límite indeterminado. No sabemos, mediante las propiedades del límite, qué valor toma este límite. Sin embargo, podemos ver que para estudiar este límite podemos hacer un cambio de variables. Vamos a llamar u al logaritmo natural de x. En consecuencia, entonces, x es e a la u. Si hacemos la traducción de nuestro límite de x ahora en términos de la nueva variable, que es u, tenemos que x entonces es e a la u. Logaritmo natural de x entonces es u.
Y ahora vamos a interpretar a dónde se acerca u cuando x tiende a infinito. Bueno, como u era el logaritmo de x, cada vez que x toma cada vez valores más grandes positivos, también lo hace u. Es decir, que este límite en términos de x se traduce a este límite en términos de u y será entonces, ahora que tenemos que calcular, el límite de u tendiendo a más infinito de a la u sobre u. Sabemos que este límite toma cada vez valores más grandes positivos, es decir, que tiende a más infinito, justamente usando el orden de magnitud que conocemos entre la exponencial y el polinomio, en este caso de grado 1. En ese sentido, entonces, como este cociente tiende a más infinito, podemos decir que la potencia 1 de x tiene mayor orden de magnitud que el logaritmo. En particular, igual que lo hicimos para el caso de exponenciales, podemos demostrar que cualquier potencia positiva de x tiene mayor orden de magnitud que el logaritmo de x. Y en consecuencia tenemos esta cadena de orden de magnitud. La función exponencial tiene mayor orden de magnitud que cualquier potencia positiva de x y cualquier potencia positiva de x tiene mayor orden de magnitud que el logaritmo natural de x. Vamos a estudiar ahora los siguientes ejemplos. En este límite queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función logaritmo en base 5 de x sobre x al cuadrado. Hasta ahora trabajamos con el logaritmo natural, es decir, el logaritmo en base, y ahora tenemos en nuestra función involucrado el logaritmo en base 5. Pero el logaritmo en base 5 se puede escribir usando el cambio de base como logaritmo natural de x sobre el logaritmo de 5, en este caso entonces sobre x al cuadrado, y entonces simplemente tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado por logaritmo natural de 5. En este caso, el límite que queremos estudiar tiene un producto de funciones. El primer factor tiende a cero porque sabemos que el logaritmo natural tiene menor orden de magnitud que cualquier potencia positiva de x, entonces tiende a 0, por el logaritmo natural de 5, que al ser una función constante tiende al mismo número positivo. En consecuencia, el producto tiende a 0. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de x al cuadrado por e a la x. Vamos a observar esta función que es un producto, el comportamiento de cada uno de los factores. Cuando x tiende a menos infinito, toma valores cada vez más grandes negativos. X al cuadrado es positivo, en consecuencia está definido el logaritmo y toma valores cada vez más grandes positivos. E a la x, sin embargo, cuando x tiende a menos infinito, tiende a 0. Entonces, en principio, este límite no puede ser estudiado por las propiedades que conocemos. Sin embargo, mediante un cambio de variables, llamando u a menos x, podemos llevar este límite cuando x tiende a menos infinito, ahora un límite cuando u tiende a más infinito. Tenemos entonces que estudiar el límite de esta función. Ahora el logaritmo natural, en lugar de ser x al cuadrado, es menos u al cuadrado, por e a la, en vez de elevado a la x, elevado a la menos u. En ese sentido, tenemos entonces el límite cuando u tiende a infinito del logaritmo de u cuadrado. U toma valores positivos, sin embargo, u al cuadrado es lo mismo que menos u al cuadrado, sobre e a la u. En este caso, la exponencial la podemos ubicar dividiendo. En consecuencia, como sabemos que las exponenciales tienen mayor orden de magnitud que cualquier potencia de x y cualquier potencia positiva de x mayor orden de magnitud que el logaritmo, las exponenciales entonces tienen mayor orden de magnitud que el logaritmo y en consecuencia este límite tiende a 0. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos ahora el límite cuando x tiende a 0 por los positivos del producto de x por logaritmo de x. Vemos que el primer factor tiende a 0
Y el segundo factor está definido porque estamos acercándonos a cero por valores positivos, es decir, que está bien definido el logaritmo para estos valores, pero tiende a menos infinito. Entonces, del producto en principio no podemos dar ninguna conclusión en el límite cuando x tiende a cero por los positivos. Sin embargo, vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a llamar x a 1 sobre u. En este caso, si llamamos x a 1 sobre u, tenemos el límite de 1 sobre u por el logaritmo de 1 sobre u. Ahora, cuando u tiende a más infinito, si x tomaba valores más cercanos de 0 a 0, entonces u, que es quien divide a 1, tiene que tomar valores cada vez más grandes positivos. Entonces ahora tenemos para estudiar el límite cuando u tiende a infinito de logaritmo de 1 sobre u, que usando las propiedades del logaritmo sabemos que es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de u, sobre u. Como el logaritmo de 1 es 0, tenemos entonces el límite cuando u tiende a infinito de menos el logaritmo de u sobre u, y utilizando que las potencias tienen mayor orden de magnitud que el logaritmo, este límite nos da 0, justificando porque el logaritmo natural de u tiene menor orden de magnitud que u a la 1. Bien, por último, este ejemplo. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a infinito de un cociente. En el numerador tenemos la resta de x con la exponencial y en el denominador la raíz cuadrada con la exponencial también. Vemos en este caso que todos estos elementos que forman el numerador y el denominador, todas las funciones tienden por separado a infinito. Entonces, en principio no podemos dar una conclusión, por ejemplo, de la resta. Si x tiende a más infinito y a la x también, no podemos decir nada de la resta. Entonces, vamos a sacar factor común, en principio e a la x del numerador. Entonces tenemos x sobre e a la x en este término y menos 1 en el segundo. Y también vamos a sacar factor común e a la x del denominador. Entonces tenemos raíz de x sobre e a la x más 1. Podemos cancelar estos dos factores y en consecuencia tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de este cociente. ¿Qué podemos observar en el numerador? Este numerador, cuando x tiende a más infinito, sabemos que tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Por orden de magnitud. La exponencial tiene mayor orden de magnitud que la potencia 1 de x. Y el segundo término tiende evidentemente a menos 1 porque es una constante. Entonces, el numerador tiende a menos 1 y el denominador vemos que tiende a 1. ¿Por qué tiende a 1? Porque raíz de x sobre e a la x, al tener e a la x mayor orden de magnitud que raíz de x, tiende a 0. En consecuencia, este límite nos da menos 1. ¿Qué podemos decir ahora, por ejemplo, de este caso? Tenemos para estudiar el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos e a la x sobre x a la 3 medios más 2 a la x. En este caso es similar, cada una de estas funciones tiende a infinito cuando x se hace cada vez más grande. En principio de la diferencia no podemos decir nada. Entonces vamos a sacar factor común el término en este caso que tiene mayor orden de magnitud. Sacamos e a la x como factor común, entonces nos queda x al cuadrado sobre a la x menos 1, sobre del denominador sacamos el factor común 2 a la x. Tenemos entonces x a la 3 medios sobre 2 a la x más 1. Estos dos exponenciales se pueden agrupar por propiedades del exponente, de la exponencial, como una exponencial ahora de base e sobre 2. E sobre 2 es un número mayor que 1. Entonces tenemos una función exponencial cuya base es mayor que 1. Sabemos que entonces el límite de x tendiendo a infinito de este primer factor tiende a más infinito. Ahora vamos a observar qué sucede con el segundo factor, que es un cociente. Este término tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0 este término? Porque sabemos que la exponencial tiene mayor orden de magnitud que x al cuadrado, que es un polinomio de grado 2. Y después el menos 1 tiende evidentemente a menos 1. En consecuencia, el numerador tiende a menos 1 y el denominador tiende a 1 porque este cociente tiende a 0. La exponencial de 2 a la x tiene mayor orden de magnitud que la potencia 3 medios de x, en consecuencia tiende a 0.
Por lo tanto, esta fracción tiende a menos 1 y este otro factor tiende a más infinito, entonces el producto podemos decir que toma valores negativos cada vez más grandes. Tiende a menos infinito. Esta herramienta, el orden de magnitud, nos va a muchas veces ayudar a realizar un estudio completo de función. Muchas veces no teníamos las herramientas para estudiar distintos límites que ahora quizás con el orden de magnitud podemos ayudarnos y dar una respuesta a algunos límites que antes no podían resolverse con las propiedades que teníamos conocidas. Entonces ahora vamos a aprovechar este concepto de orden de magnitud para completar el estudio de una función. Vamos entonces a querer estudiar, por ejemplo, cómo es la función e a la x sobre x. Realizar el estudio completo es determinar todos los elementos de esta función, el dominio, su derivada, que nos permite sacar las regiones de decrecimiento, máximos, mínimos, asíntotas verticales, asíntotas horizontales y con toda esa información tener la posibilidad de realizar un gráfico lo más cercano a la realidad de esta función. Entonces, en ese sentido vamos a considerar la función f de x, como decíamos, e a la x sobre x. Esta función tiene como dominio todos los reales menos el 0, evidentemente el 0 no lo podemos tomar como parte del dominio. Y como es una función, un cociente de funciones continuas donde el denominador no se anula, en el dominio de esta función es una función continua. Vamos ahora a ver qué sucede con asíntotas verticales. ¿Tiene esta función asíntotas verticales? Para eso vamos a estudiar el comportamiento de la función cuando la variable x se acerca al punto que no está en el dominio. En este caso, el único punto que esta función no tiene en el dominio, el único punto dentro de los reales, es el x igual a 0. Entonces vamos a estudiar cómo se comporta la función cuando x tiende a 0 por los positivos y cuando x tiende a 0 por los negativos. En ese sentido, vamos a empezar cuando x toma valores cada vez más cercanos a 0 pero positivos. Al estudiar este cociente podemos escribirlo como el producto de e a la x por 1 sobre x. El primer factor tiende a 1, el segundo tiende a más infinito y en consecuencia el límite de a la x sobre x cuando x tiende a 0 por los positivos es más infinito. Voy a marcar con esta flecha roja más o menos el comportamiento. Cuando x toma valores cada vez más cercanos a 0, la función toma cada vez valores más grandes positivos. ¿Qué sucede cuando x tiende a 0 por los negativos? Para la función e a la x sobre x. Bien, el primer factor, e a la x, tiende a 1, pero el segundo factor tiende a menos infinito. Entonces, el producto tiende a menos infinito y esa noción que la función cuando toma cada vez valores más cercanos a 0, pero negativos, toma cada vez valores más grandes negativos, lo simbolizamos con esta flecha. Es decir, que en ese sentido tenemos en la recta x igual a 0 una asíntota vertical para nuestra función f de x. Vamos a ver si esta función tiene una asíntota horizontal. Para eso tenemos que ver cómo se comporta la función en el infinito. ¿Cómo entonces se comporta la función e a la x sobre x cuando x toma valores cada vez más grandes positivos? Bueno, sabemos ahora que este límite tiende a infinito porque por orden de magnitud, la exponencial tiene mayor orden de magnitud que el polinomio, en este caso de grado 1. Es decir, que a medida que x toma cada vez valores más grandes positivos, la función va a ir tomando valores cada vez más grandes positivos. Lo anoté más o menos estimativamente, o sea, no es que es exacto este gráfico, pero el comportamiento va a ser más o menos de esta manera. No sabemos todavía si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cómo va a ser su comportamiento, pero eso es lo que vamos a obtener mediante el estudio completo de las derivadas. Vamos ahora a analizar las zonas de crecimiento y decrecimiento para la función. Para eso es necesario conocer cómo es la derivada. La derivada nos da la información de cómo son las regiones de donde la función crece y donde la función decrece. Para eso hacemos la derivada de nuestra función f' de x. Como teníamos un cociente, es la derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos la derivada del denominador
por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Entonces tenemos que la función derivada es e a la x por x menos 1 sobre x al cuadrado. Nuevamente el dominio de la derivada coincide con el dominio de la función, son todos los reales menos el 0. Vamos a estudiar ahora cuál es el signo de la derivada. Nuevamente sabemos que cuando la derivada es positiva, mi función será creciente, y cuando la derivada es negativa, la función será decreciente. Entonces, en este caso, vamos a observar un poco los factores que conforman la derivada. E a la x siempre es una función exponencial, es positiva. X al cuadrado es una función también positiva. Entonces, el signo de la derivada lo va a determinar el signo de x menos 1. Cuando x menos 1 es positivo, es decir, cuando x es mayor que 1, la derivada entonces será positiva. Quiere decir que en el intervalo 1 infinito, para todos los x mayores que 1, donde este término es positivo y estos dos factores también sabíamos que eran positivos, entonces allí la derivada tiene signo positivo y en consecuencia la función será creciente. ¿Qué sucede para los x menores que 1? Bueno, para los x menores que 1, este término es negativo y en consecuencia la derivada es negativa. Pero para ser correctos hay que recordar que el 0 no era un punto de nuestro dominio. Entonces no podemos decir que la función es decreciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, sino que tenemos que indicar que en el intervalo de 0 a 1 es la función decreciente porque la derivada es negativa, y en el intervalo menos infinito 0 no consideramos el 0 porque es un punto que no está en el dominio, la derivada es negativa, es decir, que es una función decreciente. Con esta información podemos también analizar cuáles son los posibles puntos máximos o mínimos si es que la función los tiene. Para eso es importante considerar los llamados puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Aquellos puntos donde la derivada se hace cero o donde la derivada no existe. Vemos que la derivada se hace cero, observemos dónde se anula la expresión de la derivada, se anula cuando x es igual a 1, es el único número que anula esta expresión. Entonces x igual a 1 es un punto crítico. ¿Cuándo la derivada no existe? Bueno, sabemos que no existe para x igual a 0, pero es un punto que no está en el dominio. Entonces, solo x igual a 1 será un punto crítico, será un punto candidato a máximo o mínimo local. En principio es candidato, no tenemos la certeza si es o no un máximo y un mínimo. Pero vamos a observar qué sucede con la función a izquierda y a derecha de este valor crítico. Sabemos que para los x mayores que 1 la función crece y sabemos que para x menores que 1 la función decrece. Entonces, si el comportamiento a izquierda baja y luego sube, quiere decir que en x igual a 1 tenemos un mínimo relativo. ¿Cuál es el mínimo relativo de esa función? El punto de coordenadas 1, f de 1, es decir, el punto de coordenadas 1e. Ese es el mínimo relativo de la función. Vamos a analizar ahora la concavidad. Para eso es necesario estudiar la segunda derivada. Realizamos la derivada entonces ahora de la función derivada, que era un cociente. Tenemos entonces operando algebraicamente la expresión de la derivada, que en este caso, luego de algunos cálculos, resulta ser e a la x por x menos 1 al cuadrado más 1 sobre x al cubo. ¿Qué sabemos? Sabemos que cuando la derivada es positiva, cuando la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba, y cuando la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. En este caso tenemos una expresión para la segunda derivada en donde observemos los signos de cada uno de los factores. E a la x es siempre positiva. Este otro factor es también siempre positivo. Es un elemento al cuadrado positivo más 1, es decir, que siempre tiene signo positivo.
Entonces, ¿quién va a definir el signo de la segunda derivada? Bueno, el signo que tome x al cubo. Como x al cubo es positivo para los x mayores que 0, la segunda derivada será positiva para los x mayores que 0 y será negativa para los x menores que 0. Entonces, en ese sentido, para los x mayores que 0 será cóncava hacia arriba y para los x menores que 0 será cóncava hacia abajo. ¿Podemos decir entonces que el punto x igual a 0 es un punto de inflexión? ¿Qué era un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad. Efectivamente vemos que para los x mayores que 0 tiene una concavidad y para los x menores que 0 tiene otra concavidad. Sin embargo, en este caso, el punto x igual a 0, el valor x igual a 0, no es un valor que esté en el dominio. Entonces, no podemos decir que x igual a 0 es un punto de inflexión. Por más que entendemos que a derecha del punto tiene una concavidad y a izquierda de ese valor tiene otra concavidad. En ese sentido, con toda la información que calculamos en este análisis completo, podemos realizar el gráfico de nuestra función. Podemos observar en este punto el mínimo relativo de la función. Es un mínimo relativo y no es un mínimo absoluto. ¿Por qué no es un mínimo absoluto? Porque vemos que hay valores de la función en su totalidad que toman valores más bajos que este valor, que pero es un mínimo en este sector, entonces por eso es un mínimo relativo. En este caso tenemos el comportamiento de la función cuando x tiende a infinito, que vemos que efectivamente toma valores cada vez más grandes positivos. Sabemos también cuando x se acerca a 0 por los positivos, que también tenía su comportamiento que tendía a infinito y a menos infinito cuando se acercaba por los negativos. El comportamiento de la función a 0 a través de los negativos, que ya lo habíamos calculado en las asíntotas horizontales. Y también reflejamos en este gráfico la concavidad. Observemos que para los x positivos tenemos una función que es cóncava hacia arriba y para los x negativos tenemos una función que es cóncava hacia abajo. Entonces, con todos estos resultados, se realizó el estudio completo de esta función, en particular e a la x sobre x. En el siguiente video van a poder encontrar muchos ejemplos de estudios de funciones para profundizar cada una de las definiciones y cada una de las herramientas que tenemos ahora para estudiar de manera completa esta función, cualquier función. Bueno, esperamos que sean de ayuda. Cualquier inquietud, cualquier duda, pueden escribirnos al foro o a los mails personales de cada uno de nosotros. Saludos a todos.